Academia de Pádel Online, episodio 14. Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Pádel Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel. Hoy episodio semanal número 14 de 2021, en el que vamos a hablar de ciencia y pádel. Me gusta que metamos también, es una nueva sección, y que metamos artículos científicos. Porque, bueno, no hay mucha investigación de pádel, pero la poca que hay es bueno conocerla. Todo lo que entrenamos no es suficiente con la ciencia, no se podría entrenar con lo que está estudiado científicamente en pádel. Pero bueno, lo que hay que nos sirva pues de indicios de tener claro pues algunos puntos. Y que si en algún momento tenemos que debatir sobre algún tema de pádel, pues siempre tenemos, porque el otro todo son conjeturas, mi experiencia, me han contado, he visto en un curso, pero bueno, en ciencia es, oye, se ha estudiado con este número de personas que esto funciona. Y eso, bueno, pues nos puede dar un poco más de validez a lo que decimos, ¿vale? Entonces vamos a ver un par de artículos, 3 artículos y 3 o 4 artículos, lo que nos dé tiempo. Bueno, ¿qué podemos encontrar en la academia de padelonline.com? Pues ya sabéis, curso de monitor, curso de gestor, curso de marketing, del análisis del remate en potencia y el curso de Quinovea. Y además la estrella, que es las sesiones 365, que es una sesión diaria donde de 7 niveles distintos. Así podéis llevar planificado y podéis saber todo lo que tenéis que entrenar viéndolo en vídeo antes de entrar en pista. Además, como complemento tenéis más planificaciones, la pizarra digital, juegos, ebook gratuito y todos los recursos que en general necesitáis, bueno, para dedicaros y para vivir del pádel. ¿Qué hemos subido esta semana a la academia de padelonline.com? Bueno, pues hemos acabado el curso de Quinovea, ya tenéis el curso de Quinovea esta semana. Ya podéis hacer vuestras grabaciones a los alumnos, después podéis editar y analizar. O sea, este software, que es gratuito, que es lo importante, os da para dedicarle todo el tiempo que queráis y para poder darle todo el feedback que queráis a vuestros alumnos. Acaba el curso pues con imágenes, que está muy bien para hacer pues informes escritos, vais sacando imágenes con todas las claves que fuisteis poniendo, sacáis esas imágenes, las pegáis en un PowerPoint y pues le mandáis un informe a vuestros alumnos. Y también todo el tema de vídeos, del guardado de vídeos, que se pueden guardar de muchas maneras. También subimos 7 sesiones, como todas las semanas, 7 sesiones para esta semana 16 del año. En prepádel, bueno, pues los niños ya sabéis que en prepádel tienen que aprender a pelotear, bueno, y esta semana uno con pala, otro sin pala, a 2 toques, un toque de control, otro de envío. Los blanca, bueno, fondo contra fondo y van a aprender a hacer dejadas. Hoy están en el fondo, le puedo tirar una dejada y eso se puede convertir en un golpe ganador, o por lo menos de construcción. Nuestros pala amarilla, bueno, están construyendo de fondo, bajándole la pelota al rival. Le bajan la pelota al rival, le tiran fondo contra fondo, pelota bajita, y ya verán que cuanto más abajo le jueguen, más abajo impacten los rivales, más difícil les será. Los naranja, bueno, están en la red y están generando espacios, que es una de las construcciones más importantes en pádel, es generar espacios. Cuando tú generas un espacio, pues generas un desequilibrio y eso va a ayudar a que se pueda ya llegar a la finalización o que empiecen a aparecer errores de los rivales, ¿vale? Van a generar espacios con la movilidad en amplitud. Los verdes, bueno, los verdes van a construir desde la red, van a tirar pelotas tensas a los pies. Es decir, estoy en la red y le voy a tirar a los rivales una pelota rápida a los pies, donde van a dudar si darla de volea, si darla de entrebote o si dejarlas a paredes. Eso crea incertidumbre, por lo tanto, construimos, vamos a generar errores de decisión en los rivales. Nuestros palas azules están con la estrategia, van a utilizar el sistema de juego mixto en red, es decir, los rivales están en el fondo y nosotros no nos ponemos los dos en la red, sino que uno se queda en el fondo y otro en la red. Bueno, esto puede ser por muchos motivos que veréis en la clase, pues porque tengan una salida de pared muy buena, porque vayan a salir muy agresivos, bueno, por varios motivos que nos conviene que haya un jugador que se quede en el fondo. Esto lo hacen hasta los jugadores del World Padel Tour, es decir, no siempre se sube a la red. Es decir, a veces cuando pues le tiro un globo alto a un rival y le queda una pelota fácil, desde el fondo, que hace una salida con una pelota fácil, bueno, pues intento recibir ese remate estando el cruzado en el fondo, por ejemplo. Pues eso es lo que van a trabajar.
y los marrones van a combatir esa estrategia, es decir, ese sistema de juego de que mis rivales no me suben los dos, uno se queda en el fondo y yo estoy en el fondo recibiendo esa pelota, ¿qué hago? ¿Vale? Van a buscar qué hace. Y bueno, pues ahora os dejo con el monográfico de la semana. Esta semana vamos a hablar de ciencia en el pádel. Vamos a ver artículos científicos. Es una rama que tenemos que no podemos abandonar, que es leer cosas científicas, artículos científicos de revistas científicas, porque bueno, digamos que tienen un poquito más pues de exactitud y nos van a ayudar a tener algunas cosas claras científicamente. ¿Por qué os digo esto? Porque casi todo el conocimiento que tenemos en pádel no tiene ninguna base científica, es todo a base de la experiencia. Muy pocas cosas al final son comprobadas para ver si son reales, es decir, si se pueden volver a producir o simplemente es un caso aislado, ¿vale? Y luego todos imitamos ese caso que podría ser aislado y podría ser que no fuese verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues os voy a ir trayendo en esta nueva sección, los artículos científicos. Vamos a empezar por 2021 e ir yendo hacia atrás. Y bueno, cuando vayan saliendo nuevos, os iré contando los nuevos y los iré subiendo a la plataforma de la Academia Padel Online. Dadme un tiempo para subirlos, porque bueno, quiero ir subiendo ahí todo. Yo leo bastante sobre esto y me gustaría, bueno, pues todo lo que voy leyendo os lo voy subiendo ahí y el que quiera leerlo, que lo lea. Yo sé que es complicadete porque al final la primera vez... Estos son los famosos papers. Ahora con el tema del COVID sale mucho los papers en medicina, que en medicina, como entenderéis, hay muchísima más muchísima no, multiplicado por 1000 la investigación que hay en deporte, no en pádel. El pádel es muy poquito en deporte y el deporte es muy poquito, muy poquito comparado con la medicina. Bueno, por los famosos papers que salen ahora para estar actualizados en el COVID, pues no dejan de ser investigaciones. Obviamente sus investigaciones pues tienen un nivel mucho más alto y están en revistas pues científicas más importantes. ¿Y por qué os decía esto? Porque yo sé que es complicado a veces leerlo. Bueno, todo lo que es en ciencia, todo tiene su referencia. Para decirte 4 frases te ponen 4 referencias y larguísimas de quién escribió eso. Luego cuando llegan a la parte del método, con toda la parte estadística y todo eso, bueno, al final dices, estoy leyendo esto y no me entero de nada. Pero ya os digo, a base de leer, al final, pues sí que os enteráis. Bueno, no es mucho más allá. Yo os lo voy a explicar, os voy a explicar los artículos de una manera simple. Para lo mejor alguno de vosotros, si es investigador, yo fui investigador en su momento, y a lo mejor, bueno, pues es una explicación un poquito sencilla de más, pero bueno, el que quiera más, pues que se lea el artículo. ¿Cómo funciona esto normalmente de la ciencia? Bueno, pues tú te haces una pregunta que tienes ahí en la cabeza, científica, y bueno, pues empiezas a elaborar, oye, ¿qué podría pasar? Tus hipótesis, lo empiezas a investigar y al final cuando tienes el artículo escrito, ¿vale? Lo mandas a una revista y esa revista tiene que estudiar ese artículo y ver que está pues bien investigado y según el nivel de esa revista, ¿vale? Pues tiene un nivel más alto o más bajo a la hora de aceptar artículos, es decir, su nivel de estudiar ese artículo y hacerle se llama hacer una revisión, hacer esa revisión, pues sale una clasificación de tipos de revistas. En deporte no se publican en revistas de muy alto nivel científico, sí de alto nivel científico, pero no de muy alto, eso está más para la medicina, y bueno, de ahí para abajo. Entonces, ya no os lío más y empezamos con el primer artículo, ¿vale? El primer artículo que encontré de 2021, que leí últimamente, es el efecto relativo de la edad en el circuito de pádel profesional, ¿vale? Es de Alejandro Muñoz, de Carlos Serrano González, Iñaki Quintana García, Miriam Granado Peinado y son de la Universidad Francisco de Vitoria de España, ¿vale? Se publicó en 2021 en la revista Retos, en la revista científica Retos. Bueno, ¿qué se preguntan estos chicos? Bueno, lo que se preguntan es,
Si hay alguna diferencia entre la edad, ¿vale? Es decir, la edad me refiero a si nacen en el primer trimestre, en el segundo trimestre, es decir, yo nazco en enero, ¿tengo alguna ventaja a los que nacen en diciembre, en ese mismo año? ¿Vale? Imaginaros que un niño que es de la misma categoría o va en la misma clase, ¿qué ventaja tiene por haber nacido a principio de año sobre el que ha nacido a final de año? Porque esto se dice mucho y hay mucha investigación sobre el tema de, bueno, es que los que nacen a principio de año tienen mucha ventaja porque los otros son más pequeños. Daros cuenta que un año de diferencia cuando tiene 6, 7, 8, 9 años, o sea, el que nace el que nace en enero y el que nace en diciembre, tienen un año, prácticamente 11 meses, un año de diferencia. Y esa diferencia, ¿vale? Sí es importante. Ya hubo estudios pioneros, dicen, ¿vale? En el ámbito del hockey, fue el primero que se hizo, y se encontró que había una mayor frecuencia de jugadores profesionales que habían nacido en el primer trimestre del año. Pero bueno, hay un montón de estudios, hay en baloncesto, en balonmano, en triatlón, en voleibol, y quizá en fútbol, ¿vale? Es donde se encontraron en mayor relevancia. Al final, digamos que en fútbol, los niños que nacen a principio de año, está demostrado científicamente que son mejores o llegan más lejos que los que nacieron a final de año, ¿vale? Eso hay un estudio importante de 2015 que lo demuestra. El tenis, que es el primo hermano del pádel, también tiene estudios. Hay un estudio reciente de 2018 en jugadores suecos que concluyó que los mejores jugadores habían nacido en la primera mitad del año. Bueno, pensad también que esto es correlación, es decir, no quiere decir yo nazco a principios de año, ya voy a ser bueno en el tenis o en el fútbol. No, esto quiere decir que hay muchos factores que influyen en que seas bueno en el fútbol y se ha encontrado que uno de ellos es haber nacido a principio de año, ¿vale? No es causa-efecto, ¿vale? En la ciencia experimental se diferencia bastante lo que es causa-efecto, es decir, yo suelto un balón, un móvil, y va desde mi mano al suelo seguro, a una velocidad segura, es decir, eso se mide y es exacto, y haga quien lo haga, donde lo haga, pasa exactamente lo mismo. Y esto no quiere decir que yo nazca a principio de año que vaya a ser bueno a fútbol, ¿vale? Quiere decir que hay una correlación. Bueno, ¿cómo lo investigaron? ¿Cómo fue el método? ¿Qué hicieron para saber si en el pádel pasaba esto de que los que nacían a principio de año tenían ventaja a los que nacían a finales de año? Bueno, se cogieron 395 jugadores y jugadoras del circuito World Padel Tour, ¿vale? Se le anotó la fecha de nacimiento, la nacionalidad, ¿vale? El género, la posición, o sea, cómo estaban rankeados, la posición en el ranking y la edad. Esos 196 jugadores le salieron que el 49, prácticamente la mitad eran hombres y la mitad mujer, 49,6 hombres y 50,4 mujeres. De las nacionalidades le salió que el 70% eran españoles, el 16,7% eran argentinos y otras nacionalidades el 13,2%. Y el rango de edad, bueno, pues los más jóvenes, de 14 a 24 años, eran el 41% de los jugadores, de 25 a 35 el 46% de los jugadores, y entre el 36 y 46 años el 11%, y los más veteranos de 45 a 57, que eso era el 0,7%, muy poquitos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el procedimiento? Bueno, pues lo hicieron de una manera muy simple, simplemente fueron a la página web del World Padel Tour y ahí anotaron todos los datos, ¿vale? Clasificaron en Q1 los que nacieron en enero-marzo, en Q2 abril-junio, Q3 junio-septiembre y Q4 octubre-diciembre. Lo hicieron por trimestres, a ver si había alguna diferencia en los trimestres. ¿Cómo lo analizaron? ¿Cómo fueron los análisis de datos? Bueno, lo hicieron con un programa que es típico del análisis de datos, que lo escucharéis mucho en todos estos artículos, que es el SPP2, con ese programa estadístico. Le hicieron las pruebas de chi cuadrado y una significación estadística de 0,5, ¿vale? De alfa 0,5.
Bueno, y para correlacionar se utiliza la prueba de correlación de Spearman, para ver si existe alguna entre un trimestre de nacimiento y los jugadores, ¿vale? ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, esto del análisis de datos es donde todo el mundo, cuando empieza a leer un artículo científico, llega ahí y para, ¿vale? Cuando luego vienen los resultados, que es lo interesante. Vale. Primero, de los 392 jugadores, vieron que que la distribución era de la siguiente manera. No había ninguna edad, ¿vale? No había ningún trimestre que destacase sobre el resto. Del primer trimestre el 22%, del segundo el 26,58%, del tercero el 26,58% y del cuarto el 25,06%. Al final prácticamente es casi un 25% en cada cuatrimestre, es decir, no hay ninguna relación, o sea, significativa de que haya un trimestre que esté disparado comparado con los otros. Casi todos se encontraron los mismos datos en todos. Vale, luego dijeron, bueno, a lo mejor entre todos no, pero si lo diferenciamos entre hombres y mujeres, sí que puede haber una diferencia. Y tampoco encontraron una diferencia. En hombres el 12,40 en el primero, en el segundo 12,40, en el tercero 13,40 y en el cuarto 12,15. Es decir, muy parecido. Y en mujeres, primero salió un poquito más bajo, pero no mucho más, 9,62, 13,92, 13,16 y 12,91. Es decir, salió un pelín más bajo, ¿vale? Pero no es estadísticamente significativo el primer trimestre. Más bajo el primero, no más alto, sino más bajo, es decir, que había menos, pero no le demos importancia porque no es significativo. Por nacionalidad, la española tampoco fue significativo, lo diferenciamos ahora solo por españoles, tampoco hubo. En argentinos, solo por argentinos, tampoco hubo. Y en las otras nacionalidades tampoco hubo ninguna diferencia en los trimestres. Y por edades, bueno, lo hicimos, bueno, a ver los de 14 y 24 años si hay alguna diferencia. 41, 44, 45, 35, no hay ninguna estadística significativa por edad. Y luego dijimos por ranking, bueno, vieron por ranking a ver si había algo, pero tampoco encontraron. Ni entre los 10 primeros, ni entre los 20 primeros, ni entre los 30 primeros, ni entre los 40 primeros, no había nada significativo. Entonces, en resumen, los análisis realizados indican que no existe un efecto relativo de la edad en el circuito Padel Tour, independientemente de las variables analizadas de género, nacionalidad, rango, edad y el ranking. Es decir, que ni el género, ni la nacionalidad, ni el rango, ni la edad, ni separando de esas maneras, se encuentra que el trimestre en el que nazcas influye en lo bueno que seas, en estar en el World Padel Tour. Bueno, y se acaba con la discusión, es decir, al igual que pasó en el voleibol, por ejemplo, porque sí que es cierto, en el surf también se encontró que no había ninguna relación. En casi todos los deportes sí que se ha encontrado relación, pero no se ha encontrado en el surf. Pues en el pádel tampoco se encuentra. ¿Por qué puede ser debido a esto? Bueno, esto es otra hipótesis que habrá que investigarla, que en deportes como el pádel, que es joven, que no se hace tanta captación de talentos, que los menores, que las edades menores, por ejemplo, en el pádel no juegan, no hay tanta competición, ¿vale? Pues no se ha conseguido demostrar que eso influya. Por ejemplo, en el fútbol puede influir más, porque si tú eres un jugador de fútbol, una jugadora de fútbol, donde por estar menos desarrollado no te dejan jugar, no te promocionan, no juegas partidos, o en el tenis no llegas a fases finales, no llegas a rondas finales, por lo tanto no compites tanto, no compites tan igualado y siempre te están ganando o te ganan más de lo habitual estadísticamente, pues hace que no mejores. Pero eso en el pádel no ocurre tanto, por ser un deporte tan joven. Estos son todo hipótesis, ¿eh? O sea, lo único que sabemos es que en el pádel no ocurre, ¿vale? Y bueno, también en algunos otros deportes como el baloncesto, a lo mejor, pues sí que influencia más pues tu antropometría, es decir, si eres más alto, pues en otros que tengas más fuerza, y a lo mejor en el pádel pues no es tan importante, y a lo mejor niños con
más o menos la misma, con diferencia de físico, pueden tener el mismo nivel, ¿vale? Vuelvo a decir que son hipótesis, que es lo que son para futuras investigaciones. Entonces, bueno, pues al final de este artículo podemos decir que si alguien nos dice, oye, es que mi hijo nació en... Bueno, científicamente ahora no está demostrado. Puede ser que pueda llegar a pasar, pero a día de hoy, con los jugadores que hay en el World Padel Tour, no se puede decir que por nacer en el primer trimestre o en el último trimestre del año haya alguna desventaja para estar en el World Padel Tour actualmente. Bueno, y ahora vamos con otro artículo. Análisis de la distancia recorrida y su relación con el nivel de juego y el número de puntos por partido en pádel. Este artículo lo escriben José Ramón Gin, José Guzmán, Salvador Llana Veloch, que son los tres de la Universidad de Valencia, junto con Goran Vukovic de la Universidad de Ljubljana. El artículo está en la revista Retos. ¿Y qué miden? Fijaros, cogen 27 partidos de pádel de nivel nacional y miden 4.406 puntos. Van a medir cómo se mueven los jugadores, es decir, la distancia que recorren por la pista. Luego van a medir el tiempo activo, que es decir, el de juego, desde que saco hasta que se acaba el punto, y tiempo pasivo, que es desde que acabo el punto hasta que vuelvo a empezar el punto, ese tiempo de descanso, de coger las pelotas, sentarme en la silla. La suma de los dos tiempos hacen el tiempo total. Luego también dividen por niveles, ¿no? Niveles de jugadores de nivel alto, de nivel medio y nivel bajo. ¿Para ellos qué es alto? Entre los 50 primeros del nivel nacional, nivel de España. Nivel medio, entre el 50 y el 100. Y nivel bajo, entre el 100 y el 150. Daros cuenta que esto no lo podemos trasladar a nuestro club, único que tengamos jugadores de este nivel. Es decir, jugadores hasta el 150 de España, bueno, en nuestro club pues probablemente sean de los mejores, ¿vale? Así que esto hay que tener muy claro, que no podemos decir nivel alto, nivel medio y nivel bajo como algo general. Aquí tenemos que decir entre los 50 primeros de España, entre los 50 y los 100 primeros de España y entre los 100 y los 150, ¿vale? Que luego siempre se confunden estas cosas en los estudios. La gente de nivel bajo no, la gente de nivel entre el 100 y el 150 de España pasa esto. Vale, ¿qué instrumentos utilizan? Bueno, ponen una cámara encima de la pista, una cámara cenital, y graban el partido desde arriba. Luego lo pasan todo por un programa, por el programa Sagit, y eso le va a dar, lo digitaliza todo y le va a dar cuántos metros recorre cada jugador y la distancia, le da todo exacto. ¿Qué sacan? Bueno, pues sacan que cuando se ponen a medir esto, cada jugador recorre 3 kilómetros por partido, 2.900 metros por partido. Similares, ven que es similar al tenis, bastante parecido al tenis, mayores que otros deportes de raqueta como el squash, bueno, porque la pista es más pequeña, porque los partidos son más cortos. ¿Cómo se distribuye el tiempo de esos 3 kilómetros? La fase activa es prácticamente el 50% del tiempo, 50,8% del tiempo, y la fase pasiva, la de descanso, la de ir por las pelotas, la de sentarse, es el resto, ¿vale? El 49,2%. Se compara con los jugadores de World Padel Tour, es decir, otros estudios que hay de World Padel Tour, y sale que la fase activa del World Padel Tour es el 47%, comparado con el 50,8%. Parece ser que los jugadores de World Padel Tour pues descansan más tiempo del que juegan. Probablemente sea porque, bueno, juegan más intenso, se centran más, cuando les toca sentar están todo el tiempo sentados, descansan entre puntos el tiempo que les permite el reglamento, bueno, descansan más que estos jugadores, ¿vale? ¿Qué se ve en cuanto a distancia? Bueno, que recorren 11 metros por punto, cada jugador recorre 11 metros por punto de media, hay aproximadamente unos 80 metros por juego. Esto es 6,8 veces más superior a la recorrida en puntos, es decir, lo que se recorre por juego es 6,8 veces más que lo que se recorre en punto, ¿vale? Que es lo que quiere decir son los puntos que se recorren, o sea, que se juegan 6,8 puntos. Respecto a los niveles, bueno, se ve que en el nivel medio, entre el 50 y el 100 del ranking, recorren 400 metros más en la fase activa que el nivel alto y 900 metros más que los jugadores de nivel bajo. ¿Esto por qué puede ser? Bueno, pues que quizá
esos niveles son puntos más largos porque haya un equilibrio mayor entre sus fases, entre su finalización y su defensa. Es lo que la explicación que dan. Bueno, que los jugadores de nivel alto, entre los 50 primeros, finalizan mejor, hacen puntos más cortos porque acaban mejor, y los jugadores de menos nivel, pues estos son hipótesis, no está demostrado que sea por eso. Y los jugadores de menos nivel, pues fallan más, tienen errores no forzados, más errores no forzados, ¿vale? Esto, bueno, no pasa en tenis y squash. Se vio en tenis y squash que los que tenían más nivel recorrían distancias más largas. Entonces aquí ese dato, bueno, no le falla, es decir, no le da exactamente, no le da lo mismo. Le explican por qué puede ser por ese equilibrio entre sus destrezas de finalización y fallar poco por el nivel que tienen, pero en tenis y en squash, cuanto más nivel, más metros recorren. Y bueno, y aceptan unas limitaciones del estudio, que es que no se pudo medir la velocidad de desplazamiento, lo cual es importante en la intensidad, ¿vale? Sobre todo para diseñar los entrenamientos. Entonces, bueno, la aceleración, los impulsos, los saltos, bueno, no solo es cuánto recorro, sino cómo lo recorro, o sea, en qué tipo de desplazamientos, que eso es muy importante para diseñar entrenamientos. Entonces, recomiendan que en futuros estudios, pues, se analice eso. Venga, y nos vamos con otro estudio más. Pádel. Una mirada compleja, dinámica y no lineal en la iniciación deportiva y el entrenamiento. Escrito por Enrique Lacasa Claver, Cristófol Salas Santandreu, Carlota Torrents Martín, en la Universidad de Lérida, ¿vale? También de la revista Retos. Bueno, está muy bien el artículo, es un artículo con una introducción un poco densa si no estás acostumbrado a esos términos, porque hablan de la complejidad del deporte. Y bueno, empieza con una frase muy significativa de lo que es el artículo de Sanyo, de un spot publicitario que dice: «Qué bien me quedó esta bola, pero estamos a la altura del mar. Aunque con este calor, no, esta pista es muy lenta». Fijaros, todo esto es lo que Sanyo pensaba antes de pegarle una pelota. O sea, le queda bien la pelota, dice que bien me queda, pero estamos a la altura del mar. A la altura del mar la pelota no sale. Aunque hace mucho calor. Entonces con mucho calor la pelota sale mucho. Y decide, no la pego. La pista es muy lenta. Bueno, ¿por qué digo que es muy importante esta frase? Porque al final viene a explicar la complejidad de jugar al pádel. El pádel no lo podemos reducir solo a hacer golpes bien, a tener una técnica buena, a tener buenos golpes, a lanzar muchos carros, a meter muchas bolas repetidas y creer que con eso ya llega, dice el artículo, para ser un buen jugador. Es muchísimo más complejo. En el pádel hay una parte táctica muy compleja, de muchas tomas de decisiones, de hacer con cada pelota. Hay una parte estratégica muy compleja, hay una parte psicológica, hay una parte de estados del ánimo, de emociones, y que todo eso es muy difícil practicarlo y mejorarlo solo lanzando carros y haciendo repeticiones, ¿vale? Entonces, habla de una fórmula de entrenamiento, que es una fórmula, se llama los constreñimientos, que están basados fundamentalmente en poner restricciones al juego, es decir, nuevas normas. Hacer cambios, es decir, en vez de jugar al pádel normal, ¿vale?, al pádel reglamentario, vamos a conseguir cambiar ese pádel para entrenar. Esas restricciones pueden ser, pues se puede cambiar la pala, se pueden cambiar las medidas, se puede cambiar la altura de la red, se pueden cambiar las reglas, se pueden cambiar las zonas, se pueden cambiar los comportamientos, los roles de los jugadores. Bueno, hay muchos tipos de restricciones, de constreñimientos, muchísimos distintos, ¿vale? Y hay muchos estudios de que esto favorece la mejora del juego. Es más, aporta estudios en donde ese entrenamiento tradicional, ese entrenamiento en repetición, no produce transferencia o no produce tanta transferencia como se cree al juego, ¿vale?
¿Qué hace? Bueno, pues hace dos estudios bastante, o sea, son simples, por su simplicidad no quiere decir que no valgan, pero son estudios con muy poca muestra, pero se basa en hacer unas actividades diferentes, como es el peque pádel y el cruzadito, ¿vale? El peque pádel, bueno, que coge a 8 jugadores, por eso os digo que la muestra es pequeñita, 8 jugadores, ¿vale? 5 niños y 3 niñas, más o menos entre 7 y 8 años, y les manda, como son 8, juegan 2 partidos, ¿vale? Primero lo juegan en un partido en pista normal, se juega un equipo, o sea, un partido, o sea, son 2 partidos porque son 8, se juega en una pista normal de 20 por 10 con las reglas normales, y luego coge y monta unos partidos en pista pequeña, es decir, el segundo partido lo van a jugar en una pista en el peque pádel. ¿Cómo es el peque pádel? Bueno, se juega en el cristal de fondo, os vais al cristal de fondo y ahí ponéis una red en perpendicular, es decir, no se juega a lo largo de la pista, se juega a lo ancho. Es decir, por un lado tenéis el cristal y por el otro lado no tenéis nada. Y detrás tenéis en el fondo cristal y un trozo de valla, ¿vale? Y las medidas son, de largo son 10, que es el ancho de la pista, y de ancho 6 metros, ¿vale? Y ahí se juega el partido. Entonces les dio unas palas pequeñas para niños de 8 años, en vez de 45,5, que es la medida reglamentaria, de 33, y jugaron con pelotas soft 1, ¿vale? Pelotas que tenían menos presión y que por lo tanto el bote es menor. ¿Qué midieron? Pues midió los golpes que se daban de fondo, las paredes que hacían, cuánto jugaban en red y cuántos puntos había de definición. Lo grabaron todo y se pusieron a analizarlo. El partido de pista completa y los partidos en mini pistas, en pistas de peque pádel. ¿Vale? ¿Qué descubrieron? Bueno, golpes de fondo más o menos hicieron igual, 63 y 64. Es decir, que los golpes de fondo más o menos tienen la misma carga. Paredes, bueno, pues hicieron 3 paredes, o sea, dejaron la pelota ir a pared 3 veces jugando en el fondo, o sea, en pista completa, y en el de peque pádel lo hicieron casi 9 veces. Es decir, por 3, multiplicamos por 3 el trabajo de paredes, ¿vale? Red, 5 veces lo hicieron, subieron a la red y jugaron voleas y jugaron juego de red en pista completa, y 21,25 en mini pista, en la de peque pádel. Eso quiere decir que multiplicamos por 4, es decir, 4 veces más de trabajo en red con la pista. Claro, si le damos importancia al trabajo en red en situaciones reales, con esta pista lo trabajamos más. A pista completa se trabaja mucho menos. Y en definición, pues también prácticamente por media, o sea, la media es 0,5 en pista completa, puntos que ganasen directos, y 3,75, ¿vale? O sea, aumenta siempre, o sea, todo esto que se midió se aumenta más, se hace un juego más completo, se hace un juego más parecido a lo que se va a jugar en un futuro cuando ya se tengan las habilidades de jugar. Es cierto que adaptar pistas de pádel es muy difícil, esta es una de las situaciones que se puede hacer con el peque pádel, pero bueno, es una posibilidad, ¿vale? Bueno, luego hicieron lo que es el cruzadito. El cruzadito es jugar un cruzado, es decir, yo juego, pues imaginaos, del lado de la derecha, del lado del Just, juego contra el otro lado de la derecha del Just y jugamos individual, ¿vale? Y se montaron así los partidos. A ver qué pasaba. Cogieron 12 jugadores de pádel, amateurs, divididos en 4 menores sobre 14 años, 4 adultos sobre 40 años y 4 veteranos sobre 63 años. Y jugaron 12 minutos en las dos condiciones. Un partido normal, situación reglamentaria, 2 contra 2, pista completa, y el cruzadito, ¿vale? ¿Qué pusieron? Le pusieron un dispositivo inercial, el Wiimote, este no lo conozco, es un chaleco y un receptor de frecuencias cardíacas ajustado al pecho, y lo que hace es, bueno, medir la frecuencia cardíaca, la distancia total recorrida, aceleraciones, desaceleraciones, velocidades máximas, mínimas, carga de trabajo, o sea, mide todo eso. ¿Qué se encontraron al final? Bueno, se encontraron que la frecuencia cardíaca era más alta, es decir, tanto la mínima como la máxima como la media, es decir, más exigente el trabajo de jugar el cruzado que el trabajo de jugar un partido normal, ¿vale?
Y en general lo que se encontraron, tanto en aceleraciones, desaceleraciones, es mucho más carga de trabajo en el cruzadito. Bueno, en conclusión de todo esto, lo que viene a decir el artículo es que no solo vayamos por el entrenamiento analítico, ¿vale? El entrenamiento de la técnica, ese entrenamiento reduccionista, sino que intentemos hacer situaciones jugadas, modificaciones de la pista, que eso nos llevará a otro aspecto, porque tiene tal complejidad el entrenamiento del pádel que al final reducirlo no va a ser positivo y no vamos a entrenar todos los aspectos que se necesitan para mejorar en el pádel. Y bueno, lo vamos a dejar aquí porque tampoco me quiero pasar mucho de la media hora, porque sé que 30 minutos es la capacidad de atención que tenemos los humanos. Más de 30 minutos ya lo tendríais que escuchar en un par de veces. Y bueno, si os gusta, apuntaros o suscribiros a la plataforma de iTunes, de iVoox, de YouTube, de Spotify y valorar positivamente el programa si es que realmente os gusta. Y nada, entrenadores y entrenadoras, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene. Adiós.